Hola, Carlos. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Gusto de estar acá. En 1983 cae la dictadura, asume el presidente Raúl Alfonsín, designa al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica al doctor Manuel Sadowski. Así es. Y a vos como subsecretario y presidente del CONICET. Sí, no inmediatamente, pero sí, estuve... Presidente del CONICET. Sí, eventualmente, digamos, un par de meses después, pero digamos, entré como el equipo de subsecretarios de Sadowski a partir de diciembre, sí, y después hubo toda una negociación con la gente de CONICET que finalmente terminó con yo asumiendo la dirección de CONICET, sí. Bien. Se forma un directorio del CONICET, vos lo presidís y no sos miembro de la carrera de investigador científico, una cosa... El directorio es año y medio después, digamos. Primero como interventor. Fue una figura medio rara como director. Había renunciado todo el directorio, el Poder Ejecutivo nombra un director que el Poder Ejecutivo podía nombrar y como... Entonces este es el director a cargo de las funciones de todo el directorio. Pero luego proponemos un cambio en la ley orgánica de CONICET y el Poder Ejecutivo nombra un directorio de 5, que es el presidente más 5 más. Bien. ¿Cambió la política científica para con las universidades desde el CONICET? Bueno, encontramos, el análisis de toda la historia del CONICET y la relación con las universidades había sido una relación de aislamiento institucional, un CONICET más volcado a sus propios institutos, con sistemas de promoción, de financiamiento separados, por un lado, a los financiamientos de investigación, becas y carrera de investigador en sus propios institutos, y otro sistema de evaluación para quienes no estaban en los institutos. Quedaba un sistema bastante complejo y no transparente. Investigadores de primera línea, digamos, que no estaban en un instituto, me decían, mire, el CONICET, el último subsidio que tuve del CONICET era del equivalente, digamos, de hoy de $1000, una cosa así. Y eso nos llamó la atención y iniciamos el desarrollo desde el comienzo de la gestión de convertir el sistema de financiamiento de investigación a un sistema de convocatoria de proyectos abierta, financiamiento a proyectos presentados por investigadores, estén o no en institutos. Los institutos buenos tuvieron más financiamiento que antes probablemente, y hubo institutos que no tuvieron financiamiento porque no tenían la calidad para competir. Pero empezó a haber entonces más financiamiento para investigadores que no estaban en los institutos, mayoría de los cuales estaban en las universidades. Eso por el lado del mecanismo interno del CONICET, y por el otro lado una actitud compartida con la Secretaría de Ciencia y Técnica de tener un diálogo fuerte con las universidades, visitar las universidades, participar en las discusiones de las universidades para revitalizar la investigación en la universidad. Y se crea un instrumento nuevo que tuvo el nombre de Sapio. Hacia el final de la gestión, sí, hacia el 88, creamos un instrumento que era, sí, parecido de alguna manera al origen de la carrera, en el cuanto era un suplemento para profesores universitarios que fueran investigadores, que tuvieran investigación, un suplemento salarial como un incentivo para apoyar a profesores universitarios que hacían investigación con un instrumento que no fuera sin relación de dependencia. Con lo cual era como recuperar el enfoque de los orígenes. De los orígenes. O sea, un estipendio que suplementaba el salario universitario, pero sin incorporación a la carrera. Así es. Ahora, eso debe haber tenido o tuvo resistencias en muchos miembros de la carrera, porque decían, estos tendrían que ir al mecanismo de competencia de la carrera. Bueno, desde el punto de vista de calidad, la evaluación que se hizo para incorporar investigadores a este sistema nuevo
era similar y con el mismo tipo de comisiones asesoras que las de la carrera. Hubo sí objeciones de gente que estaba en la carrera, que no era profesor de la universidad y que por lo tanto tenía una diferencia salarial. Pero bueno... Claro, el sueldo de la universidad de tiempo completo más el stipendio del CONICET era superior al sueldo del CONICET si trabajabas en una unidad ejecutora. Pero digamos, nosotros presentamos, bueno, digamos, este es un incentivo para que se reincorporen, para que vuelvan a las universidades. Acá pasa algo que hay que verlo también como política de desarrollo universitario. El desarrollo de la carrera con relación de dependencia, mecanismo que se creó en el 73. Sí, antes de Cámpora, con la NOS. Sí, 2 días antes. Bueno, 2 días son 2 días. ¿Quién firmó el decreto ley? El que los investigadores pasaran a ser, a partir de entonces, miembros con relación de dependencia con CONICET, digamos, cambiaba el formato original, claro, de que era una promoción o un apoyo para investigadores de la universidad. Entonces el CONICET pasó a tener investigadores cuyo sueldo era totalmente del CONICET. Es decir, pasó de ser de un organismo de promoción a ser un organismo con sus propios investigadores. O sea, un organismo de ejecución. Ahí se aparta así, claramente de lo que son enfoques como la National Science Foundation y otros, ¿no? Y además no se crean suficientes mecanismos para promover una distribución más homogénea territorial de los investigadores. Porque los investigadores jóvenes, es decir, que tienen una beca, van a trabajar, desarrollan su proyecto de beca en un instituto bueno del CONICET. Si después entran a la carrera y la carrera les permite seguir estando en ese instituto, no hay ningún incentivo para que vayan a desarrollar investigación en instituciones universitarias. Universitarias que necesitan. Y esto se contrapone, por ejemplo, con universidades americanas o universidades europeas, etcétera, donde en general las buenas universidades no contratan a los jóvenes investigadores que se han formado, que han hecho su doctorado en la propia universidad. Es decir, promueven que se vayan a desarrollar su carrera en otro lugar y después, si son muy buenos, a lo mejor los traen de vuelta, digamos. Sí, pero digamos que eso es una deuda pendiente de la política científica en Argentina, no es solamente de aquel entonces. O sea, seguimos teniendo el problema que en donde se forman se quedan y no migran a formar grupos, por ejemplo, en las universidades del interior del país. Uno de los orígenes es esto, es decir, es el hecho de que hay, de que hay unidades ejecutoras del propio institución. Que no tienen tamaño fijo, digamos, que pueden seguir creciendo, aunque, digamos, en algunas facultades fuertes que tienen ya cubierto toda su planta docente, desarrollan doctorados, jóvenes investigadores. Y aunque no haya cargos docentes, se quedan porque igual el sueldo se lo va a pagar la carrera de investigador. Entonces hay casos en muchas universidades donde hay investigadores que no tienen la oportunidad de tener cargos docentes, pero se quedan porque no hay diferencia. Entonces, crear ciertos incentivos para que esos investigadores traten de ir a universidades que les puedan ofrecer cargos, ayudaría a la descentralización, digamos, a un desarrollo más homogéneo. Ahora, también tuvieron una política respecto a la recuperación, la repatriación de científicos. O sea, hablo en nombre propio porque fue parte del programa de repatriación de científicos de la gestión Sadowski y trabajé en la Secretaría de Ciencia y Técnica en esos años, ¿no? Con la doctora, con Rebeca Guber. Pero el CONICET habilitó un programa de becas. Para poder acceder a esas becas había que haber sido o expulsado o expatriado o... Hubo una política explícita de reconstrucción. Sí, de reconstrucción, de reincorporar a quienes habían tenido sus carreras truncadas. Otra política fue, digamos, tratar de incorporar investigadores de ciencias sociales que habían emigrado a institutos privados como el CEDES, CICEA, etcétera, SEUR,
que se han incorporado ahora, y ahora algunos de esos institutos ahora son parte del CONICET, ¿no es cierto? O están asociados al CONICET. Sí, o son unidades ejecutoras de doble dependencia, o son instituciones asociadas, es decir, entre el 76 y el 83 en las ciencias sociales están este tipo de institutos, en lo que llamaríamos un exilio interno, que se salen de la universidad, como si se hace reconocí en estos días un instituto de historia del profesor Segretti en Córdoba, y debe haber muchos otros en el campo de las ciencias sociales. O sea, también hubo una política explícita en tu gestión al frente del CONICET, de Sadowski al frente de Ciencia y Tecnología en la gestión de Raúl Alfonsín, de recuperación también de las humanidades y las ciencias sociales. No lo podemos dejar pasar. Y con epicentro en las universidades. Sí. Porque se habilitaron en las convocatorias de proyectos de investigación también financiar, sí, eso ayudó, más el SAPIO, más la apertura de la carrera. A que se fortalecieran grupos en algunas universidades de desarrollo medio, digamos. Yo creo que faltó, digamos, instrumentos para crear nuevos grupos de investigación en universidades que tenían una investigación débil. Creo que es una deuda pendiente. El otro tema es que durante esa gestión se sacó el préstamo BID 2, entendiendo el BID 1 fue para esos institutos como los centros regionales del CONICET, el BID 2 tuvo, bueno, relátalo vos. Teníamos entre algunos desafíos de tipo financiero el desafío de reequipar laboratorios que estaban atrasados en el instrumental científico. De grandes equipamientos. Sí, de grandes y medianos. Y en una época donde había restricciones de moneda extranjera, de balanza de pagos, etc. Entonces, discutido el tema con el Ministerio de Economía, el CONICET necesitaría tener fondos para poder adquirir equipamiento y fortalecer su programa de becas externas. Entonces nos alentaron a que tramitáramos una nueva operación de CONICET. Ahora, cuando empezamos las conversaciones con el BID, teniendo la memoria de lo que había sido el préstamo anterior, que era un préstamo para el desarrollo de 4 centros regionales, nos dicen, bueno, ¿y qué van a hacer con esos recursos? Entonces dijimos, bueno, fortalecer principalmente el mecanismo que ya tenemos de concursos de proyectos y hacer equipamiento a través de concursos y fortalecer el sistema de becas. Lo cual indujo a la gente del BID a pensar las cosas de otra manera, porque digamos, ellos estaban acostumbrados a ser como institución acostumbrada a los préstamos para infraestructura. Digamos, el préstamo es para construir una carretera, el préstamo es para construir un laboratorio, un edificio, un puente, etc. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, este es un préstamo más institucional que se va a administrar por mecanismos, y entonces mostramos la historia que ya teníamos de varias convocatorias de proyectos, y dentro de esa línea creamos una línea de grandes equipamientos que los llamamos laboratorios nacionales, que no era crear nuevos institutos, sino poner equipamientos importantes que iban a ser únicos. Y muchos de ellos se establecieron en universidades. Sí, la mayoría, sí. Instrumentos importantes que iban a ser únicos, pero entonces la condición era que tenían que tener un mecanismo de acceso a ese equipamiento más allá del grupo que lo administrara, digamos. No podían ser cerrados con llave, digamos. Tenían que tener un reglamento de uso para que sirviera de servicio. Entonces se llamaron laboratorios nacionales de investigación y servicios, porque digamos, se suponía que eran instrumentos que tenían que dar servicio a toda la comunidad. Igualmente se localizaron en las universidades de mayor tradición, trayectoria. Queda como deuda pendiente la nueva saga, digamos, de estos laboratorios de microscopía, etcétera, etcétera, estén también en universidades de más reciente creación o de tamaño medio.
Pero no quiero dejar pasar... Sí, algunos de estos instrumentos fueron a universidades que entonces eran de creación reciente, como la Universidad de Salta o la Universidad de Río Cuarto, digamos. Sí, es cierto. Que a su vez, en el caso de Río Cuarto, fue una universidad que esas paradojas de la vida, entre el 76 y el 83, no tuvo la onda expansiva, no llegó tan a su interior, a diferencia de una universidad cercana como San Luis, que lamentablemente tiene su rector todavía desaparecido, Mauricio López, es decir, donde la onda expansiva de la represión, ahí apareció. Sí, o Luján, que la cerraron. O Luján, que la cerraron. Un comentario más bien final es, bueno, hay un proceso de deterioro económico, un proceso de mega inflación, y concluye con la hiperinflación del 89-90, la entrega anticipada del gobierno por parte de Raúl Alfonsín y un deterioro en los ingresos de los investigadores. Así es, pero es un deterioro que no es particular del CONICET, es un deterioro que va junto con el deterioro salarial de todos los que dependen de la administración. Me imagino que en la gestión el nivel de estrés debió ser bastante importante. Sí, sí, y ahora nosotros habíamos puesto, digamos, mecanismos de acompañamiento de aumentos de CONICET con otros aumentos, como por ejemplo las universidades, de tal manera que la discusión fuera única, digamos, así que no hubiera que discutir caso por caso, digamos. Pero el financiamiento, por suerte, porque... Tenías el préstamo BID, el financiamiento de proyectos. Sí, pero además, incluso los recursos propios, es decir, para nosotros en aquella época, sueldos era todavía un porcentaje menor del presupuesto total. No como ahora. Y entonces el financiamiento de proyectos conseguimos mantener e incluso actualizar de un subsidio aprobado en el 87, en el 88, actualizarle los montos para mantener el valor. Porque tenías un préstamo del banco. Tuvo un efecto benéfico también. Pero no, incluso antes incluso con los anteriores. Un balance y lo que podríamos llamar el giro del CONICET, lo que podríamos llamar el regreso a su ADN original perdido entre el 76 y 83. El diálogo y la comunicación entre el CONICET y las universidades se ha restablecido. En parte, digamos, creo que es una de las contribuciones que hemos hecho y colaborado con el refortalecimiento de la investigación en la universidad. Ahora, quedan trabas de desarrollo de situaciones que son raras, como un CONICET que no termina de decidir si es una institución de promoción de investigación o una gran unidad ejecutora, digamos, que, bueno, son desafíos a futuro, digamos. Y dentro de eso, por ejemplo, el tema de la descentralización, cómo contribuir al desarrollo de ciencia en todo el país, creo que es otro de los desafíos al futuro. Gracias, Carlos. Gracias.